Guido, vos, igual que quienes nos están escuchando, ven una carga de información variada, pero muy contundente, muy demoledora, si se quiere, de distintos temas. En el fondo todo está relacionado con la pandemia, desde la cantidad de contagios, las vacunas, las personas que fallecen, vaya nuestro saludo a las familias de las víctimas del COVID, las medidas económicas, la decisión de correr las PASO y las elecciones. En definitiva, tenés un eje central que es la pandemia. Y ahí comenzás y debemos tratar de ir desgranando situaciones. La primera de ellas, ¿baja o no baja la cantidad de contagios y la situación sanitaria por la pandemia? Cuando vos ves el periodo de los últimos 15 días, 20 días, son periodos que hay que tomar, no podés tomar 24 o 48 horas porque no son un dato que marque una tendencia, te encontrás que ayer volvimos a tener 22.000 casos, cuando habíamos llegado a casos 27.000. Entonces, vos decís, bueno, ¿está bajando, no está bajando? Mirá, si en realidad está bajando, lo vamos a ver en los próximos días. Se necesita un tiempo hasta que las medidas que se tomaron en el último DNU que firmó Alberto Fernández, para ver cuál es el impacto. La realidad es que si se mantiene en un número arriba de 20.000, es un número de una meseta muy alta. ¿Qué te va generando? Que las personas que están en el sistema de salud público, privado, internados, que tienen hasta un 15 años o 20 años de diferencia con quienes estaban el año pasado en situaciones más críticas, permanezcan más tiempo, porque son mucho más jóvenes y naturalmente tienen mayores posibilidades de superar, pero permanecen más tiempo, 30 días, 35 días, 25 días, 40 días. Entonces vos lo que tenés que mirar en realidad no es la noticia del diario de hoy o lo que dicen los medios de comunicación hoy, que tenemos 22.000 casos al día de ayer, sino ver el arrastre de una cantidad de días muy grande en el que tuviste un promedio que rondó los 24 o 25.000 casos. ¿Por qué? Porque todo eso te va generando personas que pueden necesitar de la internación. La mayoría ya sabemos que al haber bajado la edad fundamentalmente va pasando de una manera más moderada el COVID. Pero también es cierto que se van ocupando camas. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires el propio ministro Quirós es muy prudente cuando dice esta pequeña baja que nos ubica unos puntos por debajo de lo que estuvimos en estos días en la ocupación de las camas de terapia intensiva, todavía falta para que se conviertan en un dato cierto. Por ahora es como una señal, pero no un dato que te va a aliviar el sistema. Y la verdad que las medidas que tomó el presidente de la Nación son para reducir los niveles de contagio y fundamentalmente evitar los muertos víctimas de COVID. Y para eso se necesita una bajada drástica de los números. Y la verdad que al estar en esta meseta alta, la República Argentina, concentrado, ya lo sabemos, en los centros urbanos más importantes, indudablemente sigue habiendo tensión sobre el sistema sanitario. ¿Qué se necesita? Obviamente, ser muy estricto en el cumplimiento de las medidas. Veía hoy que ayer fue clausurado aquí en Palermo un lugar donde había una fiesta con un conjunto tocando en vivo. Bueno, cuando decimos de la necesidad de cumplir con las medidas y al mismo tiempo tener
responsabilidad individual, es porque se necesita bajar drásticamente esto. Hay que bajar contundentemente la cantidad de casos que hay en la Argentina y liberar la tensión de los hospitales. Tensión que no es solamente en la ocupación de las camas de terapia intensiva o de la cantidad de camas de hospitales. Tensión que está sobre las espaldas y las cabezas de las personas que están trabajando, que no aguantan más, que vienen trabajando desde que comenzó la cuarentena, que no tuvieron un tiempo de respiro como para que vos puedas decir la verdad, tuvieron tranquilidad, pudieron bajar. No, la verdad que no. Y lo ves. Alguna persona me puede decir, bueno, como decía Guido, ¿qué es una UFU? Las unidades febriles que están en los hospitales, en algunos, no en todos, que son esos grandes contenedores que estableció el gobierno de la ciudad, para que aquellas personas que tienen sintomatología vayan y se hisopen. Han bajado las cuadras que veíamos en los hospitales Alvear, en el Sanatorio Méndez, en distintos hospitales. Ha disminuido. También tenés los otros centros de hisopados, aquellos lugares a los que debes ir si fuiste contacto estrecho, si viniste de otro lugar. Y también está bajando la cantidad de personas que van. Este es un dato alentador. Yo coincido con el ministro Quirós que es una señal que habrá que ver, y coincido también con Carla Bisotti, coincido porque realmente yo los escucho y los sigo, son ellos los que saben, y veo que cada vez que han dicho algo las cosas siempre han ido sucediendo, y cuando advirtieron las cosas fueron sucediendo. Por eso es muy importante que en esta etapa que estamos transitando, el periodo de este DNU, seamos muy responsables. Quienes tenemos cargos como funcionarios, cumpliendo y haciendo cumplir. Y quienes no tienen cargos, quienes son personas que en su vida trabajan en distintas actividades, en la vida, vos que nos estás escuchando, también cumpliendo y haciendo cumplir. A veces hay mensajes que pueden ser tomados de manera equivocada y te pueden aflojar y hacer bajar los brazos. No, estamos en un número muy alto de contagios, estamos en un número muy alto de personas fallecidas. No es momento no solo para bajar los brazos, es momento para subirlos y es momento para seguir cumpliendo con las medidas que se han tomado en el DNU y las medidas que venimos practicando desde el propio inicio de la pandemia. Eso en cuanto a la pandemia, como enfermedad. Después tenés el otro lado, la otra cara, que es ¿qué pasa con el trabajo, con la producción? Bueno, en el mundo hay una muy fuerte intervención de los estados sobre la necesidad de asistir a las empresas y a las personas para que puedan mantener o conseguir superar esta etapa. Obviamente la Argentina, con niveles muy altos de pobreza y de indigencia en la niñez y de pobreza e indigencia en general, tiene la obligación desde el Estado de intervenir muchísimo más fuerte en apoyo de esas personas ya vulneradas y a lo mejor de segunda generación sin trabajo, de intervenir apoyándolos con medidas como las que se dictó ayer en el gobierno nacional que le anunció el presidente Alberto Fernández. Ya la vamos a dar en detalle. Medidas que se van complementando y que van armando un conjunto de protección sobre los sectores más vulnerados. Dijo el presidente, primero los más necesitados, los más vulnerados. Y es así. Y dijo también, el 80% de las personas que tenían que pagar la contribución por la riqueza lo han hecho.
ya lo han hecho. Y está bien, y también tienen derecho quienes están en contra a ir a la justicia. Vos podrás decir, bueno, alguna vez en la vida podrían aflojar y acompañar y ser solidarios. Tienen el derecho jurídico a hacerlo. Pero sí vale la pena destacar que el 80% de las personas involucradas ha cumplido. Y eso permite tomar medidas como las que se tomaron ayer y medidas como las que se van a seguir tomando. Medidas de apoyo a las pymes. La segmentación de las tarifas sociales que las venimos pidiendo desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y de todas las Defensorías del Pueblo de la Nación, no desde que asumió Alberto Fernández, desde que Aranguren con Macri plantearon el Excel que te incrementaba las tarifas, que como bien dijo el presidente ayer, si ahora se hubiera aplicado ese Excel, vos la semana que viene estarías pagando un 165% de más en las tarifas de luz y gas. Llegó el momento de revisar los conceptos de los subsidios generalizados a las empresas para analizar la segmentación por las necesidades de las personas, individualmente, de los grupos familiares, de las pymes, que como ayer decía Funes de Rioja en el Consejo cuando habló con todos quienes estaban allí en el anuncio de las medidas, casi el 90% de las empresas productoras de alimentos en la Argentina son pymes. Y ahí es donde tiene que ir el apoyo del Estado también. ¿En qué medidas? Por ejemplo, en tarifas especiales. Tarifas de luz, tarifas de gas. Y después las tarifas regionales, que también hay que segmentarlas. El apoyo fuerte al NEA, donde vos no tenés gas y seguramente estás escuchando. O acá en provincia de Buenos Aires, donde vos tenés garrafa, por debajo tuyo pasa la cañería de gas y no tenés gas, porque no se hizo la instalación. Una deuda histórica que estamos teniendo que hay que resolver. Estamos parados sobre conexiones de gas y no te entra el gas a tu casa. Por eso reclamamos que la garrafa sea convertida en un servicio público esencial y que se establezcan limitaciones. Por eso la intervención del Estado en esta etapa es fundamental. Lo dijo Biden el otro día, pero, perdón a quienes no piensan igual, la verdad que en la Argentina ya había muchos que lo venían diciendo hace años. Desde la década, después del 17 de octubre, en la Argentina ya sabíamos que no hay derrame en la economía de mercado. O si se quiere, el derrame es para arriba y se concentra en los sectores más privilegiados. Pero para abajo nunca hubo derrame. Si no hay una participación activa del Estado, como se está haciendo, con claridad, con contundencia, a veces con errores, con aciertos, porque nadie estaba preparado para gobernar en pandemia, y en pandemia se trabaja con lo que se tiene, porque de la mano de eso también está la disputa de las vacunas. Y ahora comenzó otra guerra, que es la guerra de quienes quieren la liberación de las patentes, que la venimos pidiendo en la Argentina, todas las defensorías y toda la política en su conjunto, diciendo hay que liberar las patentes y repartir los excedentes que tienen de vacunas. Pero claro, los laboratorios obviamente tienen su política comercial. Hay países de Europa que sostienen que no hay que abrir las patentes. La pandemia, como dice Fauci, Anthony Fauci, en los Estados Unidos, es un problema universal. Y se necesita de la vacunación masiva de la humanidad para evitar, primero, que siga mutando o sigan existiendo variantes, y después, probablemente, para que se convierta en una enfermedad endémica, pero terminarla como pandemia. Pero son decisiones de carácter político estratégico, porque hoy también se juega eso. Y también se juegan en la Argentina las elecciones nacionales, entonces ya ahora todo está teñido del color de las elecciones. Vos estarás de un lado, estarás del otro, estarás en el medio, mirarás y estarás cansado y dirás, bueno, la verdad, ya no sé a quién creerle, o le creo a este realmente porque lo sostiene desde algún lugar, o no le creo. Pero la verdad es que te está tocando y nos toca a todos vivir en este momento. Y los dirigentes lo que tenemos que transmitir es calma, serenidad, responsabilidad, y los datos que demos siempre tienen que ser precisos para que vos,
cuando los escuchás, tengas la tranquilidad de poder decidir con tu responsabilidad sobre datos seguros. Te decían que había una vacuna que era veneno, que la otra vacuna no estaba aprobada. Ahora resulta que el veneno es la vacuna que más se pide. La Sinopharm, la Organización Mundial de la Salud, sabemos que le cuesta tomar decisiones. Ahora tomó la decisión de aprobar la Sinopharm. Ya venía con todos los estudios de las revistas científicas, obviamente reconocida. Bueno, es lo que hay. Y la Argentina tiene que seguir luchando en todos los frentes. Es una obligación del gobierno nacional de pelear con cualquier estado para conseguir la continuidad de la vacunación hasta que logremos la vacunación plena de la Argentina. Por eso no hay un frente en la pandemia. Hay que tener conductas individuales y conductas colectivas y medidas del Estado para bajar los niveles de contagio y sacar la atención de los hospitales y proteger a las personas que están trabajando en los hospitales y darles el reconocimiento que hay que darles. Los aplausos fueron fantásticos, pero ¿sabes qué están esperando? Un momento de calma, un momento de tranquilidad y que también en algún momento se les reconozca salarialmente la cantidad de horas que han trabajado durante todo este tiempo y las que van a seguir trabajando, porque el cuerpo no lo sacó nadie en el sistema de salud, lo pusieron y lo siguen poniendo todos los días. Y también hay que seguir trabajando del Estado analizando, hay que abrir claramente en una mesa todo el sistema de tarifas y ver a quién le llega y a quién no le llega. Tenemos la información de AFIP, tenemos la información de ANSES, tenemos la información de los gobiernos, tenemos la información de las empresas y sobre eso establecer escalones. Porque también en el medio tenés a un Martín Guzmán buscando una negociación con el Fondo Monetario Internacional para tratar de cerrar ese otro frente que quedó abierto desde antes y nos condicionó absolutamente en muchas de las decisiones que había que tomar. Frente a todo eso, es necesario trabajar con responsabilidad. Quiero también reconocer a Carla Bisotti por la decisión que tomó junto al Consejo que la asesoró desde el punto de vista científico, por los pedidos que hemos hecho muchas personas, algunas personas ONGs, las defensorías, supongo que también algunas personas de manera particular, porque se han incorporado como de manera obligatoria la vacunación de personas que tienen determinadas enfermedades que después las vamos a leer, que se incorporan ahora. Lo veníamos pidiendo para los pacientes oncológicos, para las personas con diabetes 1, diabetes 2, para determinadas personas con capacidades diferentes, para determinadas personas con enfermedades respiratorias. Veníamos pidiendo que un consejo de científicos diga a quién corresponde y a quién no. Se decidió en el día de ayer. Esto también es una forma del Estado a través de quienes corresponden, los científicos, de tomar estas medidas. Así que en esta etapa tenemos responsabilidad, obviamente quienes somos funcionarios la superior responsabilidad. Vuelvo a insistir en que la pandemia tiene que quedar afuera de la campaña electoral. No es justo para quienes se contagiaron y mucho menos es justo para quienes fallecieron y sus familias soportan el dolor de esas muertes. Lo mismo que las vacunas. Y si hay que hacer un esfuerzo entre toda la Argentina para ir a buscar vacunas al exterior y a negociar en conjunto, que se haga. Pero saquemos eso de la campaña electoral. Que entren todo el resto de los temas. A pelearse por aquello en lo que haya que diferencia, porque esa es la democracia. Pero démosle respiro y tranquilidad a la sociedad en el que podamos demostrar que así como se acuerda trasladar las elecciones algunos meses más tarde, se es capaz también de acordar, ordenar que dos temas centrales de la Argentina, pero también del mundo, la pandemia y las vacunas, queden afuera de la campaña electoral. Me podrás decir, la verdad que lo que estás diciendo suena fácil, pero es una estupidez porque no se va a lograr. No importa, nuestra obligación es seguir pidiendo exactamente eso, porque vos tenés que tener esa tranquilidad. La tranquilidad de que eso, cuando se te informa, es objetivo y que no hay nadie diciendo algo con un cartel de un color o del otro en el que no terminás de entender cuál es el que tiene razón. Necesitas estar seguro y tranquilo y después vos tomar la decisión de acuerdo a lo que considerás, que se te respete y que se respete al conjunto de la sociedad. Y también que seamos una dirigencia política
a la altura de las circunstancias para hacerlo. Hay que hacerlo, hay que animarse. No va a ser menos nadie porque se anime a sentarse en una mesa y decir, en estas cuestiones, la verdad, la sacamos. Y dejamos a la sociedad más tranquila. En lo otro, discutamos, vayamos con un debate a fondo y asumamos los roles que tenemos, porque para eso hay pensamientos distintos y está bien, y sobre eso la sociedad elige, decide y acompaña. Y para terminar, quiero decir que es probable, estamos intentando una comunicación con el defensor del pueblo de Colombia, nuestro querido amigo, hermano Carlos Camargo, que está atravesando una situación compleja en la que ha habido 53 muertes, más de 300 personas desaparecidas, en una conflictividad social muy alta. Queríamos contarte estas cosas. Creemos que necesitamos responsabilidad en esta etapa en la que la complejidad es cada vez más amplia, es mayor y se va elevando el tono porque las elecciones, si bien es cierto, se corrieron un par de meses, hoy cada paso que se está dando tiene tono electoral.